Este es un material que convalida el ministerio de los divorciados. Es un informe bíblico que no contrarresta las reglas bíblicas que hablan del tema, sino que suma una opción bíblica a este controversial asunto que tiene tantos protagonistas como antagonistas que están en contra. Pero como pastor me toca tratar con estos problemas en el ministerio. Con este material es posible que me gane la antipatía de algunos consiervos. Y yo estoy de acuerdo con los parámetros bíblicos de la palabra de Dios, pero inquirí en el Espíritu y en la palabra y estoy completamente convencido que hay ciertas excepciones que entran en la consideración de Dios para no cercenar ministerios fructíferos. Es decir, que a la luz de la Biblia y de la experiencia ministerial, trataré de compartir lo que Dios compartió a mi vida. Realmente la mies es mucha y los obreros son pocos. Cuanto más se sumen, mejor. Se necesita visión para todo esto. La mayoría no están en Cristo. La mayoría necesitan al Salvador. Este material también tiene la perspectiva no de cambiar la palabra de Dios, sino de mirar, de observar detenidamente el reflejo del autor de la palabra de Dios. La actitud de Dios, del Espíritu Santo, todo a la luz de la Biblia. Por eso, primeramente esto tiene base bíblica. Segundo, esto tiene también sentido común, porque en la palabra de Dios también nos estamos encontrando con sentido común. No encaja lo absurdo con Dios, un ser magnífico, un ser inigualable, que trata de hacernos entender algo a nosotros que tenemos una mente finita, y que tiene que ver también con el sentido común. Lo otro es la experiencia ministerial, es decir, los casos que uno ha tratado, esas preguntas que le tuvo que hacer a Dios durante el ministerio en ciertas circunstancias y situaciones donde el obrar del Espíritu Santo también nos ponía en el corazón o nos pone en el corazón tareas, ministraciones y decisiones que tomar para algunos casos. Y lo otro es la revelación espiritual, que esto también tiene. La revelación espiritual obviamente que también es 100% bíblica, y acá es algo empírico, algo tratado directamente con el Espíritu Santo. Así que esto va a estar muy, pero muy interesante. Un detalle que quiero aquí tener en cuenta es que antes de juzgar o de sacar conclusiones precipitadas, es imprescindible ver todo el material, porque es posible que a la luz de la Biblia se desestructuren ideologías sólidas o provoque margen de consideración para algunos casos. Es decir, no debemos apresurarnos. No estoy tratando de romper las reglas bíblicas. Es más, estoy usando la Biblia y si alguien tiene temor de Dios, yo le pediría, por favor, que antes de levantar un juicio o tener un espíritu contrario a lo bíblico que voy a estar diciendo,
que primero se observe todo el material y después cada uno evalúa, puede tomar lo que le sirva y desechar lo que no le sirva. Cuando hablamos del sentido común de Dios, es un tema muy amplio. Dios no hace nada sin sentido. Aun cuando parece algunas cosas absurdas o incongruentes, cuando de repente Dios dice maten a todos, a niños y a todos, tiene una explicación más allá de la soberanía de Dios. Tiene una explicación de esas civilizaciones que estaban corrompidas socialmente, espiritualmente y también sexualmente. Eran niños abusados, vejados, que en el futuro iban a continuar con esa cadena. Y todo tiene una explicación cuando uno conoce la historia, cuando conoce, digamos, todo el entorno a lo que se está escribiendo. Entonces, cuando hablamos de adulterar, el adulterar rompe el pacto del casamiento. La promesa, el compromiso que se hizo delante de Dios se rompe. Pero al hablar con Jesús para limpiar ese pecado, se reanuda ese pacto delante de Dios. Ese es el sentido común de Dios. Es fácil de entender, Dios no nos hace complicadas las cosas, las hace fácil. Y te quiero contar una historia, hablando del sentido común. Supongamos un joven se aparta de los caminos del Señor y apartado se divorcia y asesina. En uno de esos malos caminos estaba perpetuando un robo y sin querer o no, como sea, mata a una persona. Como corresponde, va a cumplir la deuda con la sociedad y cumpliendo su condena en la cárcel, se arrepiente y se reconcilia con el Señor. Ahora, al salir encuentra que su esposa ya está casada con otro hombre y con hijos, y de allí pasa el tiempo, y en algún momento dado él rehace su vida, forma una familia, se vuelve a casar. Pero años después, en su crecimiento en el Señor, en la iglesia, recibe un llamado al servicio pastoral, algo que Dios lo llama para algo y le da las armas y las herramientas. En algunas organizaciones evangélicas, bajo la responsabilidad del pastor de turno, este joven será evaluado y aceptado o no, según su conducta actual, la del momento. Pero en otras organizaciones queda totalmente inhabilitado para ser pastor. No porque haya sido asesino, sino por ser recasado, por ser de segundas nupcias. En otras palabras, es decir, Dios puede perdonar y poner en el sacerdocio a los que fueron asesinos, pero a los de segundas nupcias, no. Acá está la parte que uno tendría que meditar. Tenemos personas como Pablo, como Moisés, que fueron asesinos. Sin embargo, Dios los puso en el sacerdocio. Y alguien una vez hizo un comentario en voz alta que hizo reflexionar a mucha gente cuando dijo: qué bueno es Dios con los asesinos, porque les da la posibilidad de ejercer un sacerdocio, pero no así con los separados. Reflexión: Dios no es incongruente. Bien, estamos entonces tratando un tema que no es fácil de resolver. En primer lugar, sí, tenemos la palabra de Dios, pero sabemos que Dios no es incongruente. Sabemos que también hay un sentido común. Encontramos en la misma palabra de Dios hombres con actitudes erráticas que creían que hacían la voluntad de Dios, como Saulo. Estaba completamente creído Saulo que estaba haciendo la voluntad de Dios, hasta que Dios trató con él. Como Juan en Lucas capítulo 9, cuando propuso derramar fuego del cielo para quemar a las personas.
Y él estaba creyendo que realmente estaba haciendo la voluntad de Dios, y ahí fue ministrado por el mismo Jesucristo. A tal punto que le pregunta, ¿de qué espíritu sois? Pero tenemos un caso muy marcado en la palabra de Dios, que es Pedro, en el cual me voy a tomar unos poquitos minutos para entender. Y hacer una referencia también a un hambre de hacer la voluntad de Dios. Y utilizo esta ilustración porque fue la misma que expuso el Señor en Hechos capítulo 10, cuando Pedro tuvo hambre digamos un hambre literal. El Señor se lo volcó, se lo inclinó hacia el hambre de hacer la voluntad de Dios. Y el lema acá en este capítulo es: levántate, Pedro, mata y come. Es un texto conocido, donde allí se aparece un lienzo con animales que habitualmente los judíos no comían. Y allí Dios trata de una manera directa con el corazón de Pedro. ¿Por qué? Porque él marginaba a los incircuncisos, es decir, a los que no eran judíos. Él los marginaba. Y él, al tratar con Dios, él estaba creyendo que estaba haciendo la voluntad de Dios. Al tratar con Dios, es como que allí hubo un forcejeo. Dios tuvo que tratar con él de una manera directa. Inclusive él se sentía con respaldo escritural para hacer lo que hacía. Él sentía que, bueno, el incircunciso tiene un catálogo diferente, digamos, un concepto diferente, no se podría comparar nunca con un judío. Eso seguía viviendo en él. Y hay una cosa que es necesario que conste en lo que voy a decir. Estoy hablando de la mente de Pedro, el pensamiento de Pedro, digamos, la formación que tenía él. Que conste que él se había escuchado de la boca de Jesús, que tenía que predicar el evangelio a las naciones. En Mateo 28:19 lo dice, en Hechos 1:8 lo dice. Él ya sabía eso, pero aún así, qué difícil es cuando una persona está tan formada y tiene que, digamos, torcer cosas que no están dentro del canal, dentro del conducto de Dios. Él también en su misma prédica en Pentecostés, en su misma prédica se convirtieron muchos extranjeros, que era también motivo para ver cómo ya iba a comenzar a obrar el poder de Dios. Pero aún así, vemos en Gálatas capítulo 2, cómo Pablo lo resiste cara a cara en Antioquía. Lo resiste porque él estaba con los gentiles, es decir, con los que no eran judíos, y cuando se acercaron los judaizantes, él se alejó como disimulando. Y aún Bernabé, que tuvo 14 años al lado de Pablo, luchando contra los judaizantes, cayó en la misma actitud, porque Pedro era una columna. También lo dice el capítulo 2 de Gálatas. Pedro era considerado una columna de la iglesia. Entonces, algunos se preguntan, ¿por qué no fue ético Pablo y lo dejó aparte? Porque él tenía que corregir algo que se estaba haciendo mal. Es decir, estoy hablando de un hombre ahora, si bien no estoy hablando exclusivamente de las personas que son divorciadas o digamos, o separadas, pero sí estoy hablando de un hombre que estaba en aquel entonces marginando un tipo de gente que Dios no la estaba marginando. Y Pedro podía haberle sacado a Dios muchos textos escriturales para poder defender su causa. Estaba tan cerrado en su formación mental que Dios tuvo que tratarlo, pero personalmente, porque le dijo que no a Dios. Estoy hablando de un ungido, mucho más ungido que cualquiera de todos nosotros hoy acá. La sombra de Pedro tenía poder, digamos, el Señor se glorificaba en todo eso. No sé quién hoy tiene esas características. Es decir, que creo que no le llegamos al taco. Pero aún así, aquí en la palabra de Dios, porque yo no estoy leyendo cualquier libro, estoy leyendo la palabra de Dios también. En la palabra de Dios vemos a un hombre que tenía una actitud errónea y que
Dios necesitaba tratarlo a tal punto que le dijo que no a Dios. Y Dios le dice, no llaméis inmundo lo que yo santifiqué. Es decir, Dios le dice, no le ponga luz roja a lo que yo le estoy poniendo luz verde. No deshabilites lo que yo estoy habilitando. Por más que uno pueda decir, no, pero está esto y está lo otro, y este texto bíblico, y este... Sí, también Pedro tendría ahí muchos textos para poderlo decir. Pero ¿qué pasa en estos casos? Dice que 3 veces se lo tuvo que decir. No es que de la primera lo entendió. 3 veces se lo tuvo que decir. ¿Pero por qué? Y quizás no sé qué veía Dios en la cabeza de Pedro. Quizás que tenía textos bíblicos en contra o que él pensaba en las limitaciones de los incircuncisos. ¿Cómo puede ser que ahora haya este cambio? O a pesar de ser una columna y un ungido, Dios tuvo que forcejear con él para que entienda. Su problema era la gente que no era circuncidada, los que no eran judíos. Y Dios quería extender más allá su misericordia, sus estacas. Entonces, que conste que el hambre por la voluntad de Dios, él tenía hambre por hacer la voluntad de Dios, y aún así, ¿cómo le costó a este patriarca del Evangelio? ¿Cómo le costó ser tratado por Dios? Entonces, ¿cómo cuesta con algunas columnas actuales que entiendan si ni siquiera tienen hambre de entender? Si ni siquiera tienen hambre de ver, Señor, ¿qué hacemos acá? ¿Cómo lo manejamos esto? Por eso es necesario, es imprescindible que Dios muestre un lienzo, una experiencia directa con Él. Algo que también esté en la palabra de Dios, sin que se produzca un antinomio, pero que sí podamos corroborarlo fehacientemente con la palabra del Señor. Otro que mató y comió fue Jesús con la mujer samaritana. Un encuentro que tuvo que ver con agua que salta para vida eterna. Ella venía a buscar agua literal de un pozo y él habló de un agua espiritual. Cuando eran grupos o naciones que no tenían comunicación entre sí. Hay 3 cosas que Jesús le ministró a esta mujer. Primeramente, le ministró su pecado. Eso está en San Juan capítulo 4. Estoy tratando de que el video no sea tan extenso. Por eso quizá no entro tanto en detalle. Esto es bueno para verlo con una Biblia abierta. San Juan capítulo 4, cuando ella le dice, no tengo marido. Y él le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido. Y el que tienes ahora no es tu marido, así que posiblemente sería el marido de otra. Es decir, que le ministró lo que está mal, le ministró el pecado. Pero si en nuestra iglesia nos llega una mujer de 5 maridos, seguramente nunca la estaremos proyectando para que sea una evangelista o quizás, no sé, ocupe un lugar importante. No sé, esta mujer no se le conoce el nombre, pero sí se le conoce el rol que cumplió dentro del reino. Porque Jesús no la descartó. Porque primero ministró su pecado, después le ministró la religiosidad, la tradición que traía dentro. Ese pozo de Jacob representa la religión, la tradición, las costumbres, lo que no se hacía. Y estaba allí el otro pozo, estaba la fuente de agua viva que era Jesucristo. Pero ella no podía entender, no podía ver lo espiritual. Pero allí se lo compartió. Apenas bebió un poquito de esa agua, poquito que bebió, automáticamente, como una enviada del cielo, a pesar de ser mujer, que muchos las descartan, a pesar de haber tenido 5 maridos, a pesar de estar recién convertidita,
a pesar de tantas calificaciones que pudo haber tenido, fue y les predicó al resto de sus conocidos. Ya después le decían, ya no creemos por lo que tú nos dices, sino que nosotros mismos lo hemos experimentado. Como hacen aquellas personas cuando le decimos que nos predican el Evangelio y después que lo conocemos a Jesús, ya lo conocemos, no solamente por lo que me decís, ya me hiciste tener un contacto con Él, existe, es real, lo siento, vive. Y lo tercero que le ministró fue la relación espiritual. Ella conocía una relación tradicional y Jesús le habló de una adoración en espíritu y en verdad, de una relación con Dios. Entonces, al ver este enfoque bíblico, uno puede hacer una evaluación y decir, ¿cómo interpreto este pasaje de San Juan capítulo 4? ¿Como una mera historia que quedó allí registrada, que solamente me habla del agua viva? No, me habla de un montón de cosas, yo tengo un montón de riquezas para sacarle de acá. La primera que encuentro es que Dios no hace acepción de personas. Es la primera que encuentro. Que Dios habilita. Con esto no estoy diciendo de que es para todos los casos iguales. Yo no creo que quizás esto sea para todas las samaritanas iguales. Pero hay algo en especial para considerar, y esto está en la palabra de Dios, esto es Biblia. Se acercaron los discípulos y dijeron, ¿qué hace Jesús hablando con una mujer samaritana? Dijo, Jesús, te trajimos de comer, porque ellos habían ido a comprar comida. Acá aparece otra vez el hambre. Jesús le dijo, mi comida es hacer la voluntad de Dios. Como diciendo, ya comí. Es decir, lo literal, una vez más aquí se transporta a lo espiritual. Sin esa hambre de realmente conocer, Señor, ¿qué es lo que tú tienes? Y no se pueden descubrir cosas. Se necesita experimentar. Como experimentó Pedro, como experimentó esta mujer, al sentir esos ríos de agua viva en su interior. En el versículo 28 claramente ve que ella dejó su cántaro, el terrenal, el religioso, el literal, el agua del pozo la dejó allí, esa agua estancada de pozo la dejó allí, pero se llevó en su corazón el agua que salta para vida eterna. Jesús la habilitó, Jesús la usó, se llevó el Espíritu Santo con ella para acometer ese propósito glorioso. Pero ¿cómo puede ser que Dios haya hecho eso con alguien que ha tenido 5 maridos? ¿Cómo puede ser que haya una unción evangelística sobre ellas para realizar esta tarea? Entonces, yo vuelvo a decir acá, esto no es para darle luz verde a todos los casos. Esto es para que a la luz de la palabra nosotros tengamos consideraciones. Hay reglas a respetar y están en la Biblia. Pero también hay otras revelaciones en la Biblia que nos dejan con la boca abierta. Y ahora lo voy a explicar el tema de las reglas para que se entienda mejor. Porque las reglas fueron hechas para los hombres, no los hombres para las reglas. También vemos en Moisés otro caso que nos descoloca al salirse de las reglas. Porque él deja claramente establecido de parte de Dios, escrituralmente confirmado, no se pueden unir en yugo desigual. No pueden tomar una mujer para su hijo o un hombre para su hija que no sea del pueblo de Dios. Y él, Moisés, el pastor de turno, va y se toma una mujer cusita, una africana. Y eso generó un malestar en algunas personas, sobre todo en Aarón y en María, su hermana. Provocó que murmuraron contra él, a tal punto que María quedó leprosa y tuvo que salir del campamento, y hasta que Moisés no oró por ella,
ella no pudo retomar su posición social, la que tenía. Y hay mucha gente que murmura, habla. Yo creo que si Moisés hubiese estado en estos tiempos y con lo que hizo, pero habría muchísimos videos en YouTube hablando mal de Moisés, diciéndole que es un falso profeta, que es un hereje, vaya a saber las cosas que se le diría a Moisés. Por eso yo creo que hay muchas personas que en verdad están leprosos y ya están fuera del campamento. En verdad no sienten a Dios. Gente que se toma el tiempo a veces para este tipo de cosas. Pero nos encontramos que acá Dios sale en defensa de Moisés. A pesar de que no cumplió una regla, la regla era porque las reglas tienen que existir. Son necesarias las reglas. Porque dice, si le ponemos en yugo desigual a los jóvenes, se va a desviar el corazón de ellos y lo que Dios quería que no se aparten de Él, que el corazón de los jóvenes que se casan no se aparten de Él. Pero Moisés dice que fue fiel en toda su casa. Eso está confirmado paleo y neotestamentariamente, es decir, que está confirmado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de que él fue fiel, él no se apartó, no cumplió la regla, pero él no se apartó, y Dios lo respaldó. Yo creo que hasta María y Aarón podían haberle sacado allí los versículos bíblicos, haberle abierto el rollo y haberle mostrado allí, mira, esto lo escribiste vos mismo, inspirado por el Espíritu Santo. No te unirás a la mujer extranjera. Te trajiste una africana a la casa. Y la regla sí está escrito. Y hay que cumplirla. Anda a explicarle a Dios eso. Anda a decirle a Dios, mirá lo que hizo Moisés, Señor. Sí, ahora porque ya conocemos la historia. Porque si no, muchos ya le estarían haciendo un videíto para criticarlo. Entonces, tengamos mucho cuidado. Necesitamos que Dios nos muestre un lienzo. A Dios le cae gordo cuando hay personas que Dios quiere sacar provecho, quiere usar, se quiere glorificar. Esto no es para todos, esto es para algunos, es para consideración de algunos, no para todos. Y que uno tenga un concepto, qué sé yo, como Pedro diciéndole, no, yo no voy a comer rata, no voy a comer víbora, no voy a comer cerdo. No trates ni de rata, ni de víbora, ni de cerdo, a lo que yo santifiqué. Aunque sean segundas nupcias. Porque yo me puedo glorificar. Y consta de personas que son muy usadas. Entonces, hay que tener una visión amplia para poder entender. Yo no estoy en contra de las reglas. Estas tienen que estar. Pero también, como la palabra de Dios la leo toda, encuentro cosas que son necesarias entenderlas. Es muy necesario entenderlas. Y ahora vamos a hablar un poquito más de las reglas. Dentro de las experiencias que he tenido, hay una que me resultó muy desagradable, por mi, quizás, bueno, obviamente, sí, mi falta de madurez. En aquel entonces llegó un joven a la iglesia en el cual tenía ministerio. Era un joven músico excelente, él amaba su ministerio, amaba a Dios, pero su condición era de separado. Y el pensamiento o la estructura de la formación mía era que un hombre, una persona en esas condiciones no tiene acceso al servicio, es decir, excepto que no sean cosas que tengan que ver con el altar, es decir, según el criterio de cada pastor es eso. Y algunos no le dejan hacer nada, otros ni siquiera los bautizan. Entonces pasaba el tiempo y él estaba allí, y conmigo no había perspectiva de que algún día pudiera servir a Dios. Si bien él me compartía todos los intentos de recuperación, inclusive tener pleno conocimiento de que su esposa andaba con otras personas, y teóricamente eso le daba a él, para mi punto de vista,
el derecho, si un día quería divorciarse, lo podía hacer, y quedarse así para toda la vida, con 26 años. Pero pasó el tiempo y quedó esperando, y cumplió, acató la orden, quedó esperando, pero siempre me hablaba, mi gran dolor, pastor, yo siempre quise tener una familia y me salió mal, y ahora tan joven y no puedo tener una familia. Y sí, podés tenerla si dejás el ministerio. Sí, pero amo el ministerio también, amo a Dios. Yo toco porque amo a Dios, no solo porque me gusta tocar. Entonces era un dilema, una complicación, pero yo estaba muy comprometido con mi formación. Y pasaron 3 años, casi 4, y cayó un pecado. Pues llegó un tiempo más de estar sentado, y se formó al final la familia. Sentado hasta que viene un superior mío y me da un poco de claridad en todo esto, ¿no? Una persona que durante años fiel en todo. Y en mi formación yo lo había dejado allí, completamente relegado. Hasta que este superior mío de mi institución me dijo, tenés que darle una oportunidad. Si te has sido fiel todos estos años, se ha cumplido como corresponde, con todo, y ya pasaron 3 años de su pecado y ya la familia está formada, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer ahora? Y así fue que un poco convencido allí, yo fui tratado por un superior, le di la oportunidad y él comenzó a fructificar y él comenzó a producir buena semilla y retomó su mirada alegre, su corazón, volvió a sus principios después de, no sé si 7 años en esta situación, por culpa del pastor que tuve, el cual era yo, por culpa de la formación que tuve. Y ahí me di cuenta que yo estaba tan creído que estaba en la voluntad de Dios. Y me di cuenta que, a pesar de, hay cosas que se viven en la experiencia. Mis 8 años de instituto bíblico no conocían de esto. No conocían de esto. ¿Por qué? Porque estaban las reglas bíblicas que me indicaban. Y ahí me di cuenta, entonces no fue de tu parte, Señor, que yo lo haya tenido en estas condiciones. No fue tu voluntad. Y ahí es donde uno va adquiriendo conocimiento. Me pasó otro caso, una familia en la cual vivían en concubinato, tenían hijos de él, tenían hijos de ella y tenían de ambos. Y la situación cuando vinieron, bueno, sí, un tiempo, los bendije, comenzó a servir a Dios en el área de la cocina, pero un día viene y me dice, pastor, no sabes, hace unos días que tengo algo para decirte y no me animo, pero ya no aguanto más. El Espíritu Santo me dice que te diga algo. Sí, decime, ¿qué pasó? Es una palabra que tengo para tal hermana. ¿Qué te dijo el Señor para esa hermana? Y me da una palabra que yo me quedé asombrado, porque yo que conozco el problema de la hermana y ella no conoce nada, no sabe nada de nada, es evidente que era de Dios. Con temor de Dios, le digo, también anda, ve y decísela. Pero bueno, pasó un tiempo más y otro día viene lo mismo, idéntica situación para un hermano. Ya me empecé a preocupar. Dije, Dios, esta mujer tiene algo que es una herramienta de la iglesia, pero esta mujer no está en condiciones, Dios. No sé, Señor, perdóname, pero ¿cómo hago acá? Lo mismo, pero no pasaron 20 días más. Y un día se sienta en mi oficina y me dice, no sé cómo decirte, pero te tengo que decir, pastor, no sé con qué respeto. Encima el respeto que tenía me hacía sentir más confiado. Mira, esta mañana estuviste hablando con el Señor y vos le preguntaste esto al Señor. El Señor me dijo que te diga esto, y a mí se me cayeron las medias. Digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Es más, lo primero que digo también, ¿por qué no me lo reveló a mí? Se lo revela, me lo dice a través de otra persona que respeto los ministerios. Y sí, quedé asombrado con lo que me ocurrió. En un caso de apuro, que ella estaba acompañando a mi esposa, en un caso de apuro, en un lugar de administración, que mi esposa necesitaba ayuda, porque era mucha gente. Aconteció de que
mi esposa le oró allí a ella para que ella nos ayude a ministrar, nos ayude a ella mejor dicho. Y resultó ser que ese día 14 personas recibieron el bautismo del Espíritu Santo. 14, reales, genuinos. Y de los cuales 7 lo recibieron con ella. Así que había un fluir, había algo poderoso. Pasaron 20 años y todavía sigue ese fluir. Alguno puede decir, no, pero son los dones, no te guíes por los dones, hay que guiarse por los frutos, qué sé yo, bueno. Pero no fue que 1 año, 6 meses y después, no, 20 años. 20 años es historia, es trayectoria, es currículum. Para decir, gracias a Dios que no la cercené. Nunca le pude dar un puesto, una categoría en un diaconado, en algo, no. Pero sí la dejé fluir lo que Dios le daba, se lo permití que fluyera y no estoy arrepentido de eso, porque le consulté mucho a Dios. Bajo temor de Dios me conduje. Me ha pasado también con pastores que tengo en el ministerio, que después de que han formado algo con el tiempo, me enteré que eran casados de segundas nupcias y no les iba a sacar lo que ya habían hecho. Y son fructíferos, bendecidos, crecientes, emancipadores en la visión, se extienden hacia donde el Señor les guía, les orienta. Y para la sociedad, cierto margen de sociedad evangélica, son inhabilitados. Instituciones que ni credenciales le dan. Sin embargo, para Dios son fructíferos. Sin embargo, para Dios son personas que producen. Entonces, tengo de estas varias experiencias y no me puedo ocupar todo un video. Pero cuando yo hablo de lo empírico, cuando hablo de la experiencia ministerial, es el trato, lo que me pasó durante. También me pasó con otras personas que no sentí de salirme de la regla. La regla me dice esto y no sentí de salirme porque el Espíritu Santo me decía no. Pero hay algunas consideraciones que he hecho y que conozco. Conozco a personas de segundas nupcias que son fructíferos, que bendicen, que llevan vida eterna, que salpican agua viva, que tienen pasto para la gente. Y ahí es donde algunos pueden llegar a pensar, no puedes mezclar lo escritural con la experiencia personal. Y yo no estoy tan de acuerdo con eso. No estoy tan de acuerdo con eso. Porque justamente la experiencia personal me hizo aferrar a mí a lo escritural. Si no hubiese sido un libro prácticamente vacío. Mis primeros encontronazos con los testigos de Jehová, me acuerdo, eran, es decir, a mí me pasa algo dentro del pecho que se mueve y lo siento y yo no sabía nada que existían los ríos de agua viva cuando sentía eso. Y después cuando leía en la Biblia, esto es lo que me pasa a mí. Entonces coincide la experiencia con lo vivido en varias áreas. Entonces no es para desechar todo la experiencia. Sí hay cosas que vienen con un margen de confusión, pero hay otras cosas que son muy importantes de considerar. Máxime cuando hablamos de gente. Bien, lo primero que quiero que se entienda acá es que las reglas están puestas por Dios, están en la Biblia, y en verdad las reglas son irrefutables. Podemos ver allí en 1 Corintios 7, en Mateo 19, en Deuteronomio 24, en Marcos 10, en Malaquías 2:16. Y la Biblia está para cumplirse. Acá no hay vueltas, acá no hay para que uno pueda buscar argumentos justificativos o excusas para hacer algo fuera de la voluntad de Dios. Pero también usando la Biblia y sin tergiversarla, nos encontramos que hay revelaciones bíblicas que son considerables, que no se pueden desechar, que son como para tenerlas en cuenta. Reflexiones como la que estuve hablando recién,
¿Cómo trató Dios con Pedro? Con el mate y come. ¿Cómo trató Dios con Moisés? ¿Cómo trató Dios con una samaritana que en verdad era indigna de que sea portadora de palabra de Dios? ¿Cómo trató? Entonces, aquí nos encontramos que las reglas existen, pero también existe el sentido común. También existe la experiencia en la práctica del ministerio. Lo que se ve allí en el campo de trabajo, lo que se ve, lo que se trata, son gentes lastimadas, gente como el joven ese que tuve años sentado porque él amaba a Dios con todo su corazón. Y yo lo consideré en algún momento inmerecedor de que él pudiese formar otra familia después de tantas pérdidas. Y le decías, ¿querés formar una familia? Bien, pero perdés tu ministerio. Entonces, es ahí cuando uno tiene que hacer una evaluación y uno llega a una gran conclusión. Y la gran conclusión es que el hombre es más importante que las reglas. A ver si me entienden. Yo tuve una gran experiencia. Tuve una gran experiencia arriba de un cerro. Y la tuve en 2 oportunidades. En una de esas oportunidades me encontré con un joven recién convertido, estaba apasionado, enamorado de Jesús. Enamorado. Pero evidentemente, bueno, él andaba en algunos pasos que tenía que renunciar de su vieja vida, y estaba en eso y lo había logrado. Y el tema de su pasado le perseguía, estaba recibiendo amenazas, estaba viviendo un clima muy tenso por recibir a Jesús, pero estaba tan enamorado de Jesús que estaba dispuesto a pagar cualquier precio. Este joven era un cantante de rap. Y evidentemente, no sé, parecía como que andaba en tema de drogas. No sé si vendía, distribuía, no sé. Porque no me quería dar información. Él notaba que si me daba información me ponía a mí en una situación de peligro también. Y me recuerdo que un domingo él estaba tan contento, tan alegre. Y me dijo, pastor, yo, nuevito, muy nuevito, me dijo, pastor, hoy tenía que ir a grabar un video para una de las canciones mías. Y sabe que suspendí todo. Suspendí todo porque de ahora en más solo voy a cantar a Jesucristo, a mi Señor. Contentísimo me hablaba. Y le dije, mirá hijo, podés hacerlo igual, pero podés colocarle allí una letra que sea cristiana. Y él me dice, sí, exactamente eso voy a hacer, pero no lo puedo hacer hoy porque primero quiero ayunar, como usted enseñó a ayunar, para que Dios me guíe con la letra que le quiero poner. Y me gustó, contentísimo. Domingo, 3 de la tarde tuvimos esa charla. Lunes, 3 de la tarde, él se suicida. Recibe un llamado telefónico y tomó la decisión. Y yo conocía que estaba viviendo una situación muy difícil y que para que no mataran a su familia, él toma la decisión de morir él. Y fue durísimo para mi corazón, fue durísimo, para los familiares mucho más. Un golpe durísimo, durísimo. Ya tenía sueños con él, hasta le había dicho de hacer algún musical juntos. Y fue muy duro cuando traté con Dios, porque no entendí, mi corazón se llenó de angustia, porque bíblicamente está la regla que dice, si alguno destruye el templo, yo lo destruiré a él.
Es decir, se va al infierno. Y Dios allí volvió a hablar en mi corazón, en mi congoja. Volvió a hablar a mi corazón cuando me dijo, las reglas son para los hombres, no los hombres para las reglas. Cuando Dios me dijo eso, yo estuve 3 días tratando de descifrar qué me quiso decir, porque no lo entendía. Le consulté a otros siervos, hablé con algún superior, y cuando estaba orando me baja algo y entendí muy bien lo que me quiso decir el Señor. Que las reglas son importantes y las reglas son para los hombres. Pero son más importantes los hombres. No son las reglas más importantes que los hombres, sino que los hombres son más importantes. Por eso las reglas son para los hombres, no los hombres para las reglas. Y lo que entendí que lo que él había hecho no fue un suicidio, fue un sacrificio, fue una actitud heroica. Él quería guardar a su familia, a sus amados, muy nuevito en el Evangelio, pero con un principio arraigado a Jesucristo. Lo amó con todo su corazón, se abrazó de él. Sé dónde está, pero en su momento, cuando uno mira las reglas, dice, uy, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Pero cuando Dios me habló del corazón, me hizo entender, sí, las reglas hay que cumplirlas y están allí para cumplirlas, pero no son más importantes que los hombres. Dios me dio un texto también en Mateo 12, 11 y 12, donde Jesús se encontró con un problema parecido. Jesús quería dar a entender que el hombre es más importante que las reglas. Y le dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Es decir, para la mente popular, no. Día de reposo es la regla. El hombre que se embrome, la regla hay que cumplirla. No. Lo más importante es el hombre. Las reglas son para los hombres, para que no se transforme en un caos, para que haya una señal a seguir, una palabra, una dirección, una guía. Las reglas son para respetar. Los textos bíblicos de Primera de Corintios 7, de Mateo 19, de Deuteronomio 24, sí son para respetar, claro que son para respetar. Pero ¿cómo hacemos cuando nos encontramos con gente como la samaritana? Jesús la encontró así. ¿Cómo hacemos? Ahí entendí que las reglas son necesarias, tienen que estar. Pero es mucho más importante tener esa sensibilidad con el Espíritu Santo para saber cuándo aplicar una regla y cuándo considerar ciertas cosas. Con esto no estoy hablando de darle una puerta abierta al libertinaje. Bueno, entonces nos casamos las veces que querramos, probamos, si no nos divorciamos, nos volvemos a casar. No. En Cristo el que se casa es para siempre. Por eso hay que averiguar antes con quién se va uno a casar. Hay que estar seguro. Por eso está la oración previa. Por eso está el noviazgo. Yo le digo a los jóvenes, mirá cómo trata a su mamá, mirá cómo trata a su hermana, a su hermano, porque así te va a tratar a vos después. Mirá si miente, mirá si es cambiante, porque después eso te va a pasar. El noviazgo es para ver. No es que después en el casamiento se mejora, sino que todo se empeora. Entonces yo, sí, tengo una actitud preventiva, una actitud profiláctica hacia todos estos errores. Pero, inclusive he hasta intervenido para que algunos noviazgos no sigan, no avancen, por las evidencias que traía. Pero una vez que ya se tomó la decisión en Cristo,
uno tiene que evaluar. Y las reglas hay que cumplirlas. Pero hay consideraciones, pastores, líderes, hay consideraciones para tratar. Cierta vez me llegó una mujer golpeada, que hacía tiempo que venía golpeada, y venía golpeada. Ya la tenía hace como 2 años así. 27 años de casada. Y ella seguía orando por su esposo. Una mujer flaquita, bajita de estatura. Una vez fui a la casa para tratar de hablar con el esposo. Fue imposible hablar con él. Un hombre muy grosero, muy hosco, muy áspero. Un hombre grandote físicamente, pero muy grande. Y lo último que me pasó con ella es que vino un día y un martes, y su ojo estaba tan hinchado que no se le podía abrir. Golpeada de la cara, del cuerpo. Y después que la golpeó a las 10 de la mañana, la sacó afuera de su casa al patio. Y a las 10 de la noche, su hijo de 10 años, que fue en alguna manera vedor de todo lo que está pasando allí, digamos, conocedor de todo lo que está pasando allí, le abre la puerta a su mamá para que entre, después de las 10 de la noche cuando él se va a dormir. Entonces, cuando aparece ese día martes, yo le dije, urgente, tiene que ir a la comisaría de la mujer, tiene que denunciar esto. Hermana, yo no le quiero tener una palabra negativa, pero un día le puede dar un mal golpe. Usted tiene hijos. Bueno, por una cuestión de enfermedad emocional, esta señora no le agradó lo que le dije. Ella quería que yo le dijera que siguiese orando, no sé, 27 años más por su esposo. No sé, pero quería que le dijera eso. Pero para mí es una responsabilidad mañana recibir una noticia de que la señora está muerta por un mal golpe. Para mí es una gran responsabilidad. Como pastor es muy difícil tomar decisiones. Por eso digo, hay casos y casos. Todo es para ver. Las reglas son para esa mujer, pero no esa mujer para las reglas. Aunque no haya infidelidad de parte del marido. Pero hay violencia familiar. Entonces, yo no sé si este mensaje le queda claro. Yo estoy tratando de abrir mi corazón. Tengo varios pastores en mi ministerio, y esto lo comparto con los míos. Y quizás ahora aquí lo hago público, por si alguno le bendice. Si alguno le bendice, gloria a Dios. Y si alguno no le cae bien, no es mi intención, mi amado, mi ungido. Solamente comparto lo empírico, la experiencia que he tenido con Dios espiritual, también la experiencia ministerial, es decir, lo que he tratado en tantos años con la gente, en mi oficina de consejerías. La experiencia escritural, porque estoy hablando a la luz de la Biblia. También estoy haciendo una exposición bíblica. Y por sobre todas las cosas, manejarnos en el temor de Dios. Siempre le digo a la gente, yo trato con personas, como los médicos. Una mala praxis puede provocar un daño y hasta a veces irreversible. No es como un mecánico, a lo sumo se rompió el auto, lo vuelve a arreglar, es fierro. Carpintero, salió mal un mueble, lo vuelve a lijar o le cambia el pedazo, lo que fuera, es madera, lo que fuera. Pero cuando es gente, son almas, y no son mías, son de Dios. Pero Dios me las manda para darle pasto y para darle agua. Dios me las manda para decirle, hay reglas a cumplir, chicos. Los que se van a casar es para siempre esto, Tómense su tiempo, Están advertidos. Estamos en Cristo, no estamos en el mundo, Tómense su tiempo. Hay reglas. Y también cuando gente viene a la iglesia lastimada de afuera, también le digo hay reglas, pero también entiendo que ellos son mucho más importantes que las reglas. Qué tarea tan difícil es ponerme como pastor en la sintonía del Espíritu Santo para que me dé la dirección en decisiones importantes que yo tengo que aconsejar.
Carbón encendido, presencia de Cristo sobre mí. Tocaron mis labios, limpiaron mi alma, lo sentí. Y la culpa fue quitada de mí. En el Espíritu yo lo vi. En el Espíritu yo lo vi. En agradecimiento de que Él me sacó del alcoholismo, de lo peor, de lo más bajo. Y te quiero decir que el Señor trae un plan para tu casa, para tu hijo. Tu hijo no va a seguir los pasos así. El Señor quiere bendecir los hijos, quiere bendecir las familias, pero para eso necesitamos entregarle el corazón. Tuve que pasar por cárcel y ahí hice mi oración de fe en la cárcel y dije: Señor, si tú existes, sácame de aquí. Y lo hizo con poder. Yo no merecía que me sacara de ahí. Hoy mi Navidad es el servirle a Él. Hoy mi mejor Navidad es estar al lado de Él. Hoy, ¿sabes una cosa? Él es mi Navidad. Así que quiero que cada Navidad te acuerdes, cuando vengan pensamientos de suicidio, de que estás en la calle, que no tienes nada. Él es tu Navidad. Si el mundo te da la espalda, si el mundo te enjuicia, no importa, porque Él sabe lo grande que va a hacer contigo. Y en esta noche, cada uno de ustedes va a hacer una oración. Esa oración va a subir al cielo. ¿Y sabes qué va a hacer el Señor? Tomar esa oración, tomar tu corazón, tomar tu vida, y le va a decir a Satanás: apártate de ellos porque me pertenecen. Porque el 24 de diciembre entregaron su corazón a mí. El Señor va a hacer memoria. Hoy es necesario que tú confieses a Jesús, porque dice la Escritura que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, vas a ser salvo. Si crees que resucitó de entre los muertos, serás salvo. ¿Cuántos creen que Él resucitó con poder? ¿Cuántos creen que Él resucitó? Mucha gente no cree. Yo lo creo y cambió mi vida. Yo lo creo y hoy puedo celebrar contigo la Navidad, porque estamos un grupo de gente que creemos que resucitó con poder y con gloria, por amor a ti y por amor a mí. Hoy vamos a hacer esa oración donde decimos: yo creo, Jesús. ¿Cuántos quieren hacer esa oración? ¿Cuántos quieren entregarle? Decirle: si es tu Navidad, yo te doy mi regalo y es mi corazón. Amén. Dale un aplauso fuerte al Cordero. Un aplauso fuerte. Porque aquí hay un pueblo que confesará a Jesús como su Señor. Muy bien. Ponte listo y con voz fuerte. Con voz fuerte, muy fuerte, que Satanás escuche que no le perteneces, que no va a acabar contigo, que no va a acabar con tu familia ni con tu descendencia. Ahora, en el nombre de Jesús vas a decir: Señor, levanta tus manos y di: Señor Jesús, aquí estoy en tu cumpleaños que las naciones celebran. Ahora yo tengo algo para entregarte, yo tengo algo para regalarte. Mi corazón, Jesús, mi corazón te lo entrego, Jesucristo. Líbrame de las adicciones, del alcoholismo. Vuélveme a mi hogar, devuélveme a mis hijos. Y en el nombre de Jesús te entrego mi alma, Padre. Recibo tu Santo Espíritu en mí y declaro que mi mente, mi voluntad, mi entendimiento y todo lo que soy te pertenece, Jesucristo.
te pertenece a ti, Jesucristo, que derrotaste la muerte. Yo renuncio a la idolatría y al culto a la muerte. En el nombre de Jesús de Nazaret, mi vida te pertenece. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso. Aquí hay pueblo de Dios, pueblo de Dios. Padre, en esta hora bendigo cada alma. Declaro ruina total contra todo aquello que se levantó en su contra. En el nombre de Jesús, reclamamos estas almas para ti, Señor. Este es tu regalo, Jesús. Este es para ti, mi Dios. Y en el nombre de Jesús desatamos un sello. Declaramos que la semilla sembrada en el corazón, Satanás no viene a robarla, sino que tú vienes a bendecirlos, a abrazarlos y a unirlos en tu propósito, Señor. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Bien, y para cerrar este mensaje, este material, quiero dejar establecido entonces que lo que hice fue compartir con quien quiera recibir lo que el Señor ha tratado conmigo. Que ninguno, por favor, piense de que estoy en contra de las reglas bíblicas. Por el contrario, están allí para cumplirse. Pero sí hay una opción bíblica, que es la opción de esa experiencia, de esa relación donde Dios puede hablar y darnos un entendimiento mejor para la conducción de los suyos. Las reglas nos muestran en el camino, y como dice Isaías 35, el que anda por este camino, el que anda por estas reglas, por torpe que fuera, no se extraviará. Así que eso es inamovible, y no salirse del perimetral que la regla nos da, tal como está escrito, para siempre, hasta que la muerte nos separe. Y igualmente, ojalá que haya entendimiento. Y si alguno tiene esa cuotita de humildad para decir, uy, me parezco a Pedro, uy, me parezco como esa samaritana, o como esos discípulos que llegaron y dijeron, ¿qué está haciendo hablando con una mujer samaritana? O, no sé, me parezco a no sé, algunos personajes de la Biblia que, creyendo que estaban haciendo la voluntad de Dios, no estaban encajando justo en lo que Dios estaba queriendo, aunque estaban actuando aparentemente según las reglas bíblicamente. Que no nos halle Dios de repente en algún momento en la posición de María y Aarón, murmurando contra un Moisés que no estaba cumpliendo reglas, que encima Dios tiene que salir a defenderlo. Así que yo cierro esto diciendo que ojalá se me entienda que tengo sumo respeto por la modalidad del trabajo de cada uno, por las formas. Yo sé que hay diversidad de manera de ministrar, de pensamientos, de estructuras, y yo les respeto a todos, pero lo respeto de lo más profundo de mi corazón. Aún aquellos que están extremadamente convencidos de errores, yo tengo sumo respeto de toda aquella persona que trabaja para Dios con todo su corazón. Estoy hablando de los que están dentro de la doctrina, ¿no? Obviamente. Yo te dejo un WhatsApp y también este medio para todo lo que pueda ser útil. Cuando me hago un tiempito, entro a responder algunas cosas. Así que Dios te bendiga, varón de Dios, y en esta tarea tan importante que tenés de llevar gente al reino, Dios te esté usando poderosamente en el nombre de Jesucristo.